Buenos días, mi gente, muy buenos días. Buenos días a todos, espero que estén muy bien. No sé, tengo el jodido cuadrado este en la frente ahora. Aquí haciéndome así, no sé qué fue lo que le dio esto. Tú estabas muy bien ahora mismo. Buenos días a todos, espero que estén bien. Vamos a revisar por aquí. Ahí está el cuadrado siguiéndome la cara. Padre amado, ¿qué habrá pasado? No sé, no sé qué toqué. No sé qué toqué. ¿eh? No sé qué toqué. No tengo ni la mínima idea de lo que toqué. Bueno, vamos a ver si ahí se queda tranquilo. Entonces, mi gente bella, esperando que ustedes estén bien, vamos a hacer este videíto. Vamos a compartir con ustedes, a ver si se escucha. Esperando que ustedes estén bien. Ok, todo bien. Bueno, señores, amaneció para mí, ¿eh? Ahora fue que yo me levanté, ¿eh? Ahora fue que desperté, ahora fue que me preparé. No me culpen, no me juzguen. Soy un hombre lleno de virtudes, igual que otros, ¿ah? Así que no me culpen si me levanté tarde o lo que sea. Pero bueno, usted sabe que ustedes están aquí porque a ustedes les gusta caerle atrás a los pronósticos y muchos de ustedes les gusta, de hecho, conversar conmigo. ¿eh? A muchos de ustedes les gusta, de hecho, conversar conmigo, lo cual a mí me agrada más. Tengo por aquí, por Instagram, a Bella Honey 05, Dani Ramírez y otras personas más que entraron por ahí que no puedo leer. Además, por aquí, por Facebook y YouTube, tenemos a Mirtia, como siempre, a Claudio, la gente mía. Wow. La gente de uno siempre está apoyando ahí a uno. Gracias, mil gracias por siempre estar ahí apoyando. Vamos a compartir esto al grupo de Telegram, ¿verdad? Para que todo el mundo pueda también ver la transmisión y pueda sacarle provecho a lo que vamos a estar conversando por acá, las jugadas que se van a estar dando por acá. Así que tómense un minutico, por favor, para compartir este live. Se lo pido encarecidamente. Tómense un momentico para compartir el en vivo y así me ayuda también a seguir creciendo mi canal con la ayuda de Dios y con la ayuda de ustedes, que es lo que queremos. Es lo único que queremos, seguir creciendo el canal, seguir creciendo una audiencia y seguir haciendo lo que hacemos, trayendo buen contenido. A ver por acá, grupo de Telegram. Ya un día de esto, cuando tengamos un equipo más grande, pues ya podemos tener esas personas ya compartiendo por nosotros y todo eso. Pero ahora el equipo son ustedes. Compartir, eso dice Cruz por ahí, compartido. Quiero que me digan ustedes, que sean ustedes, que me digan, ¿con qué jugadas se han sacado esta semana? Déjenme saber, ¿con qué jugada usted se ha sacado esta semana? De las jugadas que yo he dado esta semana. ¿Con qué jugada se han sacado? Déjenme saber, por favor. Son las 9:54. Muchos dirán, Raúl, ya se va a ir. Que se vaya la anguila, señores. Ya la línea de anguila era hasta ayer y salió el 72 otra vez. Una bendición, señora. Esa línea de anguila. Miren aquí. Miren aquí, señora. Por aquí, déjame chequear. La gente súper contento con la línea de anguila. Súper contentos con la línea de anguila que dio pila de premio ayer. Otra vez. Pero hubo una persona que me dijo, no, Raúl, pero que usted la dio ayer. No es que yo la haya dado ayer, es que tú
como tú no estás en el VIP, yo tengo el grupo de Telegram donde yo les mando la jugada completa. Miren, estos son los números de 9 a 12 números que tienen que bajar esta semana, según mis cálculos. Estos son, ¿verdad? Y se los doy. Estos números se juegan en Anguila, se juegan en esta lotería, en esta y esta. Le digo cuál es la lotería donde pueden jugarlo. Y le digo cuáles son los mejores números, ¿verdad? Que yo he sacado. Y luego está el VIP de Anguila, donde usted solamente recibe 4 números para ser jugados y combinados en las loterías de Anguila. Ya la gente que está en ese grupo se sacó con el 83. Fue el primero que se sacó con el 83 en primera en Anguila. Y luego con el 72. Aparte de eso, también hay otros números que salieron en primera en otras loterías, pero la línea de Anguila es Anguila solamente. ¿Ok? Y por eso es que hay tanta gente que se mete a la línea de Anguila. Este es el grupo de la línea de Anguila. En este grupo usted no va a ver más nada que las publicaciones mías. Ahí nadie habla. Si usted me conoce, usted sabe que a mí no me gustan los grupos que empiezan a cuchichar y a hablar de los sobrinos y que de la tía y que a la abuela le salió un empeine en la espalda. Óigame, discúlpenme. Pero que si es un grupo de estrategia, estadística, numerología, pues se debe de hablar de eso. Es de eso que se debe de hablar, no de otras cosas, no de otras vainas. ¿Me entienden? Es de eso que se tiene que hablar. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día los grupos se tratan como si fueran grupos familiares. Señores, no es un grupo familiar que estamos corriendo. Es un grupo que tiene que ver con algo muy serio, con estadísticas. ¿Ok? Con estadísticas, algo muy serio. Este WhatsApp está súper lento. Quería poner un video aquí, pero no. ¿Qué va? Súper lento. Que tengo tantas cosas en ese WhatsApp. Palé, super palé, pila de números en primeras, que eso es lo que queremos. Y ya tengo la línea nueva para esta semana, que se le van a entregar, se le va a entregar a ustedes mañana viernes. Bueno, se le entrega el sábado en la mañana. Porque las líneas, aunque puedan salir, bueno, ya están saliendo números de la línea que viene, ya están saliendo números en primera, pero yo las doy los sábados tempranito en la mañana, se le da la línea. Ok. La gente de Telegram no la veo por aquí, no sé dónde estarán la gente de Telegram. Tú sabes que yo dejé de estar preocupándome si la gente entra o no entra a ver mis jugadas, porque yo entendí que el público mío es un público muy diferente al de otras personas. Me explico. El público mío es un público que la mayoría sí tiene más responsabilidades, trabajan, hacen otras cosas. ¿Me entiendes? Entonces, si usted te da cuenta, en los diferentes canales míos, los videos, los views van subiendo a medida que va pasando el día, porque ahí es que se conecta la gente mía y ven mis jugadas y todo eso. Entonces, un saludito a todo aquel que se esté conectando ahora, en este momento. No sé cuándo es ahora. Puede ser en 5 minutos, 20 minutos, 3 horas, 5 horas. Ahora, tú que te conectaste, gracias por venir y compartir conmigo en Instagram. Usted sabe que yo no mantengo estos videos porque son muy largos, ¿ok? En Instagram. Pero cuando yo doy la jugada, usted puede tirarle una fotico y así puede hacer su jugada. Señores, miren, para hoy, porque usted sabe que hablamos muy poco por aquí, para hoy, yo voy a buscar aquí. Me gustaría cambiar la estrategia, pero voy a continuar porque esta estrategia ha dado muy buenos resultados. Un segundito. Esta estrategia ha dado muy buenos resultados. Miren, para hoy tengo el 49.
49 para el día de hoy. 49 y vamos a ponerle, me gustaría con el 47, pero vamos a voltearlo. Vamos a poner 74. Favorito de hoy, 49. Hay veces que estos números se me adelantan, señores, pero vamos a ver cómo le agarramos el ritmo. Porque todo es agarrar el ritmo. 49 y tengo aquí 74. Yo le dije a ustedes que de los palés, de la tripleta que yo le voy a dar ahora, siempre salen números sueltos. Miren, ayer 68 lo tiran por ahí. ¿Qué más? Me ve, 73 lo tiraron suelto por ahí. Bueno, aquí le va. Vamos a poner la tripleta que yo siempre saco. Con el 29. Y a ese 29 lo va a acompañar el 79 y el 24. Esa es la tripleta, ¿verdad? Que yo voy a dar hoy. Entonces ya se lo voy a mostrar. Déjenme poner esto por acá, carajo. Que se desesperan. Bendecido, bendecido a todos. Bendecido, bendecido. Gracias. Miren, aquí está mi pronóstico para el día de hoy. ¿Ok? Aquí está el pronóstico mío para el día de hoy. 49 favorito. 49 favorito. Tenemos el 74 también. Y tenemos la tripleta 29, 79, 24. Siempre, la mayoría de veces de la tripleta van a salir patas. ¿Ok? La mayoría de veces de la tripleta van a salir patas. Bueno, 49. Con el favor de Dios. Sepa que en el 98% de las ocasiones mis números son todos directos. Es muy raro que yo le diga a usted, voltee este número. Aunque usted sabe que sí, existen varias técnicas por ahí. Por ejemplo, voltear los números con cero y todo eso. Bueno, ya usted sabe. Técnicas que se le atribuye a todo el mundo. Yo sé que yo no salí con eso. Yo no salí con eso. Yo no puedo decir, yo me inventé eso. No. Pero el primero que te dijo a ti que la fecha es lo primero que se juega aquí hace 10 años fui yo. El primero que te enseñó que jugar la fecha y que te probó, te lo comprobó con estadística, fui yo. Que otro lo haya dicho y no lo haya dicho, lo haya hecho y no lo haya dicho a tiempo, no me importa, no me importa, no importa, no importa. ¿Y qué me importa a mí? Sa, 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 sa. Yo sé que yo fui el primero que lo dije por acá. Bueno. Entonces, mi gente, vamos a poner aquí, poniendo los dos dígitos de tu fecha de nacimiento. Vamos a sacarte un numerito. Ustedes vieron que ayer yo le saqué a una joven el 03. Ustedes vieron que le saqué el 03 en vivo a ella, ¿verdad? Un solo número. Le dije, juégame ese numerito. Juégame ese. ¿Cuál fue? ¿Fue el 03 o el 53? Dígame, porque yo me equivoco. 53 fue. Fue el 53. Después me dicen hablador por ahí. El que me llamó, que me dijo, mire, salió el 03 que usted le dio a la muchacha. Tú y yo vamos a hablar. Tengo que quitar eso de ahí. Yo no di 03. El 03 estaba para el muchacho, era. Para el muchacho fue que le di el 03. Entonces no fue a la muchacha, fue al muchacho que le di el 03. ¿Ok? Aquí está.
Porque el único número que él tenía era el 03. El único número que él tenía era el 03. Todos los otros números se le habían rayado a él. A William, ayer le di el 03. Y se lo mezclé con ¿cuál fue? Con el 73 le dije. Corríjame. Corríjame, por favor. No es que yo me equivoqué en poner el 03 ahí. Es que no fue a la muchacha, fue a William. ¿Y con qué se le dio? No se le dio, fue con el 73, creo que fue. Que le dije, juega con 73. Lo que me estaban viendo ayer, díganlo, por favor. No corremos tiempo. Póngame ahí, por favor, los 2 dígitos de tu fecha de nacimiento. Bueno, ahí a Rocío se le tiró adelante a todo el mundo. Bueno, vamos allá. Sí, con el 73. Ah, pues yo no estoy loco, ¿verdad? Si se le dio al muchacho, ok, está bien. No estoy loco, estoy en lo correcto. Rocío se me tiró con el 29-16. Oye, pero 29 está para hoy. 29 lo estoy dando hoy ahí en la tripleta. Y la gente de Instagram que quieran participar, pónganme los 2 dígitos de la fecha de nacimiento. Vamos a sacar aquí. Descuiden que yo no le voy a leer la carta ni nada de esa vaina, no es lo que yo hago. Ok, vamos a sacar una estadística aquí bien linda. 4 dígitos, no 2 dígitos, perdón, 4 dígitos, 4 dígitos. El mes y el día. Ok, el mes y el día. Mes y día necesito. Necesito mes y día. Si me lo pueden poner en Instagram también. Mes y día. Y vamos a abrir aquí un programita que yo utilizo hace 10 años. El único que ha usado este programa. Se lo pasé a 2 personas más en República Dominicana. Después de ahí, nadie más ha utilizado este programa más que yo. Porque este programa no viene utilizado no se utiliza para la Lotería Dominicana, usualmente. Entonces tenemos que Luisa, perdón, la persona que puso el 29-16. Ok. Ya tiene un 7447, 7667, 7117, 3664, 3114, 6116. Vamos a buscarla a ella. Un número para hoy, con el favor de Dios. Déjame ver acá. Con el favor de Dios, un numerito. Hoy estamos a 27. 27. Día 27, 46. Aquí empiezo yo a anotar. La gente de Instagram que quiera participar también me puede poner la fecha y el mes. Tenemos 46. 41 y 74. 41. Lo que pasa es que aquí también hay gente que está en Facebook, que son de Instagram, pero vienen tú sabes, se mueven a diferentes lugares a verme. Ok. 7461. Ayer no salí a trabajar.
Me dediqué a cogerlo suave. Ayer me dediqué a cogerlo súper suave. Es que no sé, a mí el trabajo me da fatiga. ¿Por qué será? Vamos a ver acá. Muchos dirán, oye, este marvado lo que está diciendo de que el trabajo le da fatiga. ¿Cómo te busco en Instagram? Como Raúl Aragones Oficial. Ok, así me busca en Instagram. Raúl Aragones Oficial. Ahí me encuentras enseguida. Ya estamos terminando con esto. Bueno, el 41, querida, para ti, por lo que estoy viendo, va a ser el 41. Sa, 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 sa. El 41 para ti, por lo que veo, se quedó como 41. Ok, para ti el 41. Entonces, eh, tu fecha de cumpleaños, ¿verdad? Esos dígitos, según lo que yo hago, ¿verdad? Según lo que yo muevo acá, eh, para los días 27, para los días 27, sería el 41. Tú lo puedes jugar un día antes y un día después también. ¿Ok? 41, 41. ¿Qué loterías? Loterías locales. Real gana más en el día y en la noche Loteca, Quiniela Palé o Nacional. Ya, en el día Real gana más, en la noche Quiniela Palé, Nacional, Loteca. Se puede dar el caso que salgan en la New York, como ya ustedes han visto anteriormente. Pero la estadística se sacó utilizando esas loterías locales que le acabo de decir. Ya. Bueno, puede que salga el día anterior en la New York, ¿verdad? Que salga ese día en la New York, el otro día lo repitan en la Real o en la Gana Más o una de esas loterías. Puede que pase. Puede que pase. A ver, ¿quién más tengo aquí? Tengo a Luisa, Luisa Bastardo. Bueno, pega más ese apellido con mujer que con hombre. Porque si le hubiesen puesto Raúl, hasta yo quemo el libro. ¿Cómo está Luisa? Vamos a ponerte aquí, tienes el 12, tienes el 03. Ujú. Entonces, tu fecha, Luisa, me da, estos numeritos. Me da el 67, 76. Me da el 65, 66. Me da el 68, 86. También me da 75, 57 y 78. También me da 58. Ok, ya lo tengo. Vamos allá. Bendiciones, Dayanara. Bendiciones. Ok. Recuerde que puede verme a través de Instagram como Raúl Aragones Oficial. Ok. Si me pueden poner en el grupo de Telegram la jugada que di hoy. Esta jugada que di hoy. ¿Se me lo puede poner ahí? ¿Se ve o no se ve? Padre eterno. Ok, ahí está. Pan, ahí está mi cara, ahorita lo da otro. Ya. Ok. Si me lo pueden poner en Telegram, por favor. Se lo voy a agradecer. Sa, 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 sa. Vamos allá.
Entonces, vamos a ver aquí, día 27. $68.87 todavía, ¿verdad? Ustedes saben que yo estoy sacándolos ahorita aquí. Vamos compartiendo el video, por favor, si usted quiere que yo siga sacando estas jugadas así. Comparta, dígame, solamente hay 54 acá, estoy viendo, y han compartido solamente 3 personas. Pero ¿por qué son así? Si todo es para ustedes, todo lo que hago es para ustedes. ¿Mm? Lo que hago es para ustedes, mi gente. Vamos compartiendo el video. Si es de su agrado, si no es de su agrado, salga de aquí, obviamente. Y puede ir a ver cualquier otra persona que usted siga. Si es de su agrado, se queda aquí. Si no es de su agrado, pues se sale. Y ya. Porque, ¿verdad? La atención no se mendiga tampoco. Si a usted no le gusta lo que yo hago, pues no le gusta. Y yo, ¿cómo lo voy a obligar a que le guste? Pero si usted entiende que lo que yo hago tiene sentido, ayúdeme a empujarlo, a que otras personas puedan verlo y descubrir este contenido que se hace con el mayor de los respetos. Así se hace este contenido, con la intención de ayudar, de enseñar, de mostrarle a ustedes que si usted saca su estadística, usted puede lograr pequeños milagritos. Porque estos numeritos cuando salen, es como si fueran unos pequeños milagritos. Claro que hay días que no salen, hay días que sí salen. Señores, tenemos planes que vienen por ahí. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, cariño, te voy a decir que de estos números que tú me has dado, que yo he sacado para ti, wow, como que no se ven en muchas cosas. Ya yo terminé, ¿quién es Yayo? Bueno, he terminado, he terminado contigo. Y aquí lo único que yo veo es el 56 y lo veo bien, como que debilucho, pero mira el 03 del muchacho ayer, como salió. Yo estaba favoreciendo más el 53 de la joven, pero a él le salió el de él en la New York. Bueno, ahí tienen 41 y 56 para ti. Los días 27 juega ese 56 para ti. Eso es para usted que vino y que puso esa fecha ahí. ¿Ok? Bueno, mi gente, quiero recordarles los domingos, el CAN TV con Abel. Ok, todos los domingos, el CAN TV con Abel por Supercanal Caribe. Ok, pronto con el favor de Dios, vamos a estar reintegrándonos a la familia del CAN TV con nuevos proyectos también que hay. Eso es por Supercanal Caribe 33. ¿Le gustaría que yo diera mi jugada, la línea de anguila de 4 números los domingos por televisión? ¿Le gustaría que yo hiciera eso? ¿Qué usted cree? ¿Le gustaría? Yo creo que ayudaría bastante. Si yo diera la línea de anguila de los 4 números, se la regalaría. Déjeme saber, ¿qué usted opinan ahí? Dice Marina, ok, ¿quiénes de ustedes ven Supercanal?
Todo el que ve Super Canal, vamos a ver si yo tengo gente que ve Super Canal aquí. Todo el que vea Super Canal, dígame, yo veo Super Canal. Ok, Carmen Almonte dice que sí. Ok, ya tengo varias personas que me han dicho que sí. Bueno, Super Canal Caribe, el CAN TV con Abel a las 6 de la tarde. Sería bueno, dice Adriano. Ok, perfecto. Bueno, permiso, vamos a hacerlo entonces. Vamos a dárselo. Si ustedes lo piden así, voy a hablar con ellos. A ver si podemos hacer eso entonces. Y a mitad dice yo a veces. Perfecto. Canal 33. Sería bueno, dice Josefina. Ok, los domingos a las 6 de la tarde se daría esa línea. Me voy a poner con eso. Voy a hablar con ellos sobre eso. Así, mira, tengo personas que quieren que la dé. Se le podría dar esa línea los domingos. Y así ayudarnos también. Esa línea es una línea buena, señores. Una buena línea. Esa línea de Anguila. Recuerda que yo estoy en diferentes. Estamos en diferentes lugares. Aparte de Facebook, aparte de Telegram, perdón, aparte de Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, que estamos en vivo. También tengo mi podcast, ¿verdad? Que está por Breaker, Anchor, está también por Radio Public, se publica también por Google Podcast, Pocket Cast y Spotify. Ok, estamos por donde quiera, tratando de llevar buena vibra. Ok, entre amigos con Raúl Aragones. Todos los días estamos haciendo esto por la mañanita. Usualmente empiezo de 8 a 8 y media, ¿verdad? Tengo que agarrar una hora. ¿Qué hora usted cree que sería la mejor para hacer estos videos? ¿Qué hora usted piensa que sería la mejor? ¿A qué hora usted estaría más disponible? ¿Mm? A las 6 de la mañana, 7 de la mañana. Quieren que yo cante con el gallo, ¿eh? ¿Qué hora usted estaría más disponible? Déjenmelo saber por ahí en los comentarios y vamos a tomar eso en consideración también, porque queremos estar aquí para la mayoría de personas que podamos estar y darle el contenido. A las 9 dice Arismendi. Bueno, aquí se conversa con ustedes. Esto no es solamente yo hablando solo, un monólogo. No lo es. ¿Ok? Ustedes sí cuentan acá. Por eso leo los comentarios de cada uno, por eso converso con ustedes de una manera prácticamente personal. La relación que yo tengo con la gente que me sigue es muy personal también, por esa razón. Muchas gracias a todos ustedes por su tiempo. Ya saben, si quieren pertenecer a lo que sería el grupo de Telegram, estaré dejando en el primer comentario, de este video, debajo voy a estar dejando lo que sería el enlace al grupo de Telegram. Ok, es totalmente gratis. Totalmente gratis. Cuando lleguemos a 1000 miembros, voy a dar la línea de Anguila gratis ahí. La he estado dando por 2 semanas totalmente gratis. La línea entera. La línea entera. Montón de, no sé cuántos super palés en verdad han salido. No sé cuántos palés han salido en verdad, pero han sido muchos. Ok. Eso dice Adriano, de 9 a 9 y media. Bueno, vamos a tratar de ver si podemos hacer eso, de 9 a 9 y media. ¿Le parece bien el programa de 9 a 9 y media? ¿Le parece bien? Si ustedes lo quieren así, voy a ponerlo a votación ahí en el grupo de Telegram. Vamos a hacer una votación. Se me cuida mucho. Dios lo bendiga a todos. ¿Ok? Y a sus familias. Nos vemos pronto en las playas del mundo. Bye bye.